noches, estamos de nuevo hablando con los que saben y seguimos con este tema de la pedagogía de paz, de saber qué es lo que está sucediendo, y quisimos invitar por ello a unos de los que son quizás protagonistas silenciosos pero muy importantes en lo que viene ahora para lo que viene para Colombia y para el mundo entero. Se trata de Monseñor José Figueroa Gómez, obispo de la diócesis de Granada. Monseñor, bienvenido a Hablando con los que saben. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de trabajo y de verdad que me siento muy complacido de esta invitación que me hacen. Es apenas natural que ante los medios de comunicación el Papa nos ha pedido saberlos usar y creo que esta invitación que ustedes me hacen está muy en la línea de saber usar estos medios y de poder informar a la opinión televidente sobre estos aspectos que son muy importantes. Monseñor, a los colombianos del común nos tomó por sorpresa el anuncio de que se estaban dando unos diálogos, que había unos acercamientos y que finalmente la guerrilla de las FARC se iba a sentar con el gobierno nacional para llegar a unos acuerdos de fin del conflicto. ¿Sucedió lo mismo con la Iglesia Católica? ¿También quedaron ustedes igual de sorprendidos? No, ciertamente que nosotros como iglesia no era que supiéramos exactamente la profundidad con que se estaban avanzando acercamientos, pero sí sabíamos que había unos acercamientos y que de alguna manera estaban buscando también en la iglesia que fuera como mediadora en esos acercamientos, y por eso cuando ya se anunciaron los diálogos como tal y que se realizarían en La Habana, realmente no nos tomaron de sorpresa y los miramos con esperanza. Siempre todo ese proceso lo miramos nosotros con esperanza en medio de todos los altibajos que se tuvieron y que se tienen todavía, pero sí hay una, dijéramos, línea conductora en la iglesia y es mirar con objetividad, por una parte, estos diálogos y por otra parte, con gran esperanza. Cuando uno está haciendo el ejercicio periodístico, pues acostumbra a buscar un poquito qué está sucediendo al lado de los hechos que se dan a conocer a la luz pública. Y nos encontramos con que la Iglesia Católica estaba realizando unos encuentros de comunidad muy fuertes, unos encuentros pastorales muy fuertes para analizar la realidad del país, la realidad de la misma Iglesia y su compromiso con el acontecer diario. ¿Tiene que ver una cosa con otra? ¿Había alguna relación? ¿Ustedes ya estaban preparando y abonando el terreno para que la gente se empezara a concientizar de la realidad del país? Mira, yo pienso que ahí hay que como distinguir dos elementos. Primero, la preocupación permanente de la iglesia de hacer análisis de situación. Siempre que nosotros los obispos nos reunimos en asamblea plenaria que llamamos, hay dos asambleas plenarias en el año, una por el mes de febrero y la otra por el mes de julio. Nos reunimos los 90 obispos que somos más o menos los que estamos, y siempre en esas asambleas hay un punto que es el análisis de situación. Es decir, los mensajes que queremos dar como iglesia, tratamos que sean mensajes muy aterrizados y por eso hacemos el análisis de situación. Frente a eso, sí, en los últimos años veníamos nosotros con unas insistencias especiales, unas insistencias en que el mundo político colombiano cada vez más se estaba caracterizando por la corrupción, cada vez más se estaba penetrando el narcotráfico, cada vez más se estaban acentuando diferencias entre los que tienen mucho, que son unos pocos, y los que tienen muy poquito, que son bastantes. Esas características grandes las veníamos observando en ese análisis de situación. Ese análisis de situación que siempre hacemos nos lo ayuda a iluminar la Dirección Nacional de Pastoral Social. Pastoral Social, el equipo de Pastoral Social Nacional,
Es un equipo compuesto por personas muy preparadas, sociólogos, politólogos, economistas, que naturalmente están puestos allí para ayudarnos en ese análisis de situación. Por eso, ciertamente que ante esa realidad, nosotros sí veníamos a través de los mensajes que siempre dábamos, veníamos como algunos llaman, como poniendo el dedo en la llaga y diciendo, nuestra patria Colombia está en un deterioro que tenemos que mirar qué podemos hacer. Esa es una realidad. Y naturalmente, pues, todo el problema de violencia era otra realidad que nos atañe. Ahora, por ejemplo, en la conferencia pasada que tuvimos en julio, nosotros analizábamos que no solamente era el conflicto armado en Colombia lo que ocasionaba la violencia, que había otras raíces también en el país muy importantes que ocasionan la violencia. Y esas raíces, pues nosotros enumerábamos como unas 7 raíces que de alguna manera marcan cómo se ha deteriorado la comunidad colombiana. En esas raíces señalábamos nosotros, por una parte, como primero, la ausencia de Dios. Desafortunadamente, siendo un país, por estadísticas, católico, sin embargo, sabemos que nuestro compromiso cristiano se ha ido deteriorando y se ha ido como acabando mucho. Entonces, la ausencia de Dios nosotros consideramos como una raíz de la violencia. Por otra parte, la crisis de humanidad, es decir, cada vez nosotros, los seres humanos, nos hemos también como desintegrado. La crisis de humanidad nos lleva al desconocimiento de la dignidad de la persona, ¿no? No respetamos a los demás, sino que nos queremos imponer a la fuerza y el que más grita es el que quiere imponerse. Entonces, por eso llamábamos nosotros crisis de humanidad. No sabemos tratarnos. Otra raíz que analizábamos nosotros es la desintegración familiar. Ese es un hecho que lamentablemente cada vez se acentúa más. La desintegración familiar ya y en todos los ambientes, porque uno dice que si es el ambiente de clase pobre o si es el ambiente de clase alta, en todas partes. Desafortunadamente este tema de la desintegración familiar nos toca a todos, ¿no? Y entonces con mucha frecuencia va uno encontrando que hoy en una buena parte de los niños y de los jóvenes no están siendo educados por sus papás, sino por sus tíos, por sus abuelos, por sus familiares. Los padres tienen una gran ausencia en esa educación. Decíamos también nosotros, la pérdida de valores es otro factor que influye a que la violencia o que haya como esa raíz en la violencia. Hemos perdido los valores, ya el sentido de la responsabilidad, el sentido del trabajo, el sentido de la honradez, eso va pasando. Y entonces, como escuchaba yo o veía hace poco en algún artículo que veía quizás en El Tiempo o alguno de estos, cómo se nos ha metido a nosotros la mentalidad del traqueto, así. Y el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón, hablaba sobre eso precisamente a los empresarios de Antioquia. Y decía él, se nos ha metido la mentalidad del traqueto. ¿Cuál es la mentalidad del traqueto? Que decía Monseñor, el conseguir dinero fácil, rápido y abundante. Esa es la mentalidad. Y desafortunadamente se nos ha metido eso. Conseguir dinero fácil, rápido y abundante. No importa cómo, pero conseguirlo.
Entonces, desafortunadamente, si tenemos ese criterio, conseguir el dinero, como sea, pues evidentemente los valores de trabajo, de honradez, de responsabilidad, de cumplimiento, pasan a un lado. Entonces, esa es otra raíz también de lo que puede ser la violencia que nos atañe a nosotros. Por otra parte, la ausencia de Estado. Desafortunadamente, esa es una realidad. Yo acabo de regresar esta semana pasada de Jardín de Peñas, ¿no? Tuve visita pastoral hace 8 días. Estuve viernes, sábado y domingo en Jardín de Peñas. Me decían los sacerdotes, allí tenemos un sacerdote, un seminarista y los agentes de pastoral. No, monseñor, la carretera está buena ahora. De Mesetas aquí a Jardín está buena, está buena. Yo decía, si me están diciendo que está buena, ¿cómo sería entonces cuando estaba impasable? Sí, le han pasado un poco la máquina y algo han raspado y todo. Sin embargo, la camioneta nuestra, que es una camioneta fuerte para estos caminos, se nos iba enterrando. Nos tocó, gracias a que tenemos un conductor hábil y que supo, pero sí, y habíamos un poquito antes encontrado un camión enterrado. Entonces, la ausencia de Estado ciertamente que es muy notoria y hace que sea como raíz de la violencia. Además, vamos a considerar lo que es, por ejemplo, todo el servicio de salud. Es tremendo el servicio de salud que tenemos. Y los que logramos tener, pues estamos en este o en aquella EPS. ¿Y cuánto tiempo bregamos para que nos den una cita? Y muchas veces citas urgentes para una u otra tratamiento. Es terrible. Y el mismo aspecto, educación. No estamos llegando a todos ni con la calidad que se debiera llegar. Entonces, por eso decimos que la ausencia de Estado también es una de las raíces que ayudan a que tengamos la violencia. ¿Por qué hablo de esto? Porque es que a veces podemos nosotros centrar todo el problema de la violencia simplemente en los grupos armados. Y los grupos armados es un factor, pero no es todo. Por eso, ahora que estamos dando el paso hacia estos diálogos y a una firma, pues tenemos que darnos cuenta que, hombre, sí, es un paso fundamental y evidentemente si se nos está pidiendo la rúbrica de estos es porque en esta democracia en la que estamos se necesita. Pero que no se nos olvide que es apenas un factor. Hay otros factores muy importantes que nos toca tratarlos. Entonces, con eso le estoy respondiendo a lo que usted me decía. Ciertamente que la Iglesia desde antes ha venido haciendo un análisis de situación. Y por eso, en esta última asamblea, donde todavía no sabíamos de la firma, pero que íbamos hacia allá, dimos como esas puntadas, ¿no? La violencia que vivimos en Colombia tiene unas raíces independientes de la raíz del conflicto armado. Ahora, el conflicto armado, sabemos nosotros que en un momento dado también obedeció como a eso, ¿no es cierto? Cuando uno mira años atrás, un poco como la ideología de estos grupos, era eso también, es decir, querer tener condiciones de vida más humanas, más justas, etcétera. Pero desafortunadamente eso también cayó. Para nuestros televidentes, nosotros estamos produciendo desde Granada. Uribe queda a 100 kilómetros de Granada. Los diálogos de paz determinaron 2 puntos, Mesetas y Uribe. Mesetas está alrededor de unos 35 kilómetros o 30 kilómetros de Granada, sin embargo podemos gastar horas
arriba de 7, 8 horas para llegar a Uribe por las características de la carretera, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Esta es toda la región que tiene que ver con el manejo que se está haciendo en Pastoral. El nombre de este programa es Iglesia Revolucionaria y no es un nombre accidental, es un nombre resultado del análisis que estuvimos haciendo. En los años 60 se dio la filosofía o la teoría de una iglesia más activa con armas. ¿Cómo fue esa situación? ¿Por qué algunos sacerdotes se fueron para allá? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí para que pudiéramos hablar de ese tipo de situación? Fue lo que se llamó la teología de la liberación, ¿no es cierto? Yo creo que me pregunta por eso, la teología de la liberación. Teología de la liberación. Para quienes no conocen la región, Granada dista a 100 kilómetros del municipio de Uribe. Entre estos dos municipios está ubicado Mesetas, y de Mesetas a Uribe, aunque la distancia no es muy grande, puede usted gastar fácilmente 4 o 5 horas en trasladarse. Para que se hagan una idea de cómo puede ser la vía, para que en menos de 100 kilómetros usted tenga que gastarse casi un día entero en llegar allá. Se dio una situación en los años 60, Monseñor, que se conoció como la teología de la liberación, que funcionó en Brasil, en muchísimos lugares. ¿En qué consistió y cuál fue la participación de la iglesia y por qué algunos se fueron para allá? Mire, la teología de la liberación, naturalmente, por eso se llama teología, es decir, fue una reflexión a partir de la palabra de Dios. Entonces, el origen, pudiéramos decir, fue un origen muy saludable y se tenía como base fundamental toda la experiencia del Éxodo en la Biblia. El Éxodo nos narra a nosotros, en sus primeros capítulos, cómo Dios vio la aflicción de su pueblo, el pueblo que estaba esclavizado por los egipcios, y que entonces es cuando aparece la figura de Moisés como el gran caudillo y el gran liberador del pueblo de Israel. Entonces, toda la reflexión de la teología de la liberación parte como de ahí. Un Dios liberador, un Dios que no quiere la opresión de su pueblo, sino que por el contrario quiere que ese pueblo se exprese como un pueblo libre. Por eso, todo lo que tiene que ver con la reflexión de la teología y la liberación. Desafortunadamente, eso que comenzó siendo unos principios teológicos muy valederos, en un momento dado se politizaron y entonces ya no primaba fundamentalmente el criterio de un Dios liberador, sino fundamentalmente lo que primaba era un deseo de cierta comodidad humana, meramente. Y ya se desviaron, y por otra parte aparece también como la orientación de que para poder establecer y liberar al pueblo latinoamericano se necesitaban las armas, y ya se desfiguró. Desafortunadamente eso fue lo que pasó. Sin embargo, pues pienso que la doctrina de la iglesia fue retomando y distinguiendo perfectamente cómo ciertos criterios no eran los criterios de Dios. Dios de ninguna manera ha estado de acuerdo, ni podemos hacerle o atribuirle a Él la violencia. La violencia, y por eso los papas en los distintos momentos, cada uno ha hablado como la violencia es totalmente anticristiana. Eso fue lo que pasó en ese tiempo, más o menos de los años 60, 70, apareció. En este momento, ¿qué podríamos decir frente a eso? Ya es un fenómeno que se ha sedimentado. Me parece que ese fenómeno grande que hubo en ese momento de los 60, 70, con movimientos de sacerdotes metidos no propiamente en la guerrilla, también metidos en la guerrilla algunos, pero otros dentro de la misma iglesia con una mentalidad de demasiado compromiso, eso ya se ha sedimentado.
no es que hayamos bajado la guardia, no, sino que me parece ha habido un criterio mucho más equilibrado. Perfecto. Vamos a hacer un corte y quiero que hablemos un poquito de la primera visita de Juan Pablo II. Ya llevamos tres papas, pero Juan Pablo II llama la atención por su tema de la teoría de la no violencia y la civilización del amor. Y cómo al lado de eso, de ese acompañamiento de Juan Pablo II, se dan fenómenos como el de la perestroika, el cambio en la actitud de Sudáfrica y cómo finalmente se empieza a dar una apertura a partir de la presencia de la iglesia. Estamos hablando con los que saben. Nuestro invitado de hoy, Monseñor José Figueroa Gómez, obispo de la diócesis de Granada. Continuamos hablando con los que saben. Estamos con Monseñor José Figueroa Gómez, obispo de la diócesis de Granada, hablando un poquito de la iglesia revolucionaria, de esa iglesia de cambio que hoy es protagonista también en el tema de la paz en nuestro país y finalmente tiene que ver con los cambios que se están dando en el mundo entero. Antes del corte comercial le pregunté, Monseñor, acerca de Juan Pablo II, porque durante su papado se dieron unas situaciones muy especiales. Su visita en Colombia haciendo que los indígenas tuvieran protagonismo, que pudieran hablar acercándose a los más pequeñitos. Su intervención en la situación de la antigua Unión Soviética y que finalmente terminó con la Unión Soviética, la desaparición de la cortina de hierro y la situación de Sudáfrica. Todos eventos que tienen que ver con la violencia en el mundo. ¿Cómo es eso? Sí, a Colombia lo han visitado ya dos grandes papas, Pablo VI, no, en el año 68, y luego Juan Pablo II en el año 86. De tal manera que en este momento estamos cumpliendo 30 años, en 2016, 30 años de haber recibido la visita de Juan Pablo II. Y Dios mediante, pues tendremos la visita del Papa Francisco, que todo apunta a que sea en el primer semestre del año entrante. Todavía no han dado fechas, pero parece ser. Bueno, ciertamente que Juan Pablo II, por varias razones, marcó la historia del mundo y la historia de la Iglesia. Marcó porque su espíritu abierto, su preocupación por aunar esfuerzos y su preocupación por acabar con la violencia, eso fue muy notorio y evidentemente esos esfuerzos de alguna manera se concretizaron, empezando por Polonia mismo, ¿no es cierto?, con el partido que estaba en ese momento, y luego se logró que Polonia llegara a un cierto acuerdo y a vivirse de una manera mucho más humana. Yo creo que la experiencia del Papa como tal, que le tocó vivir en carne propia la persecución comunista, lo llevó a eso también. El Papa, por ejemplo, ese es un dato bien interesante, el Papa no pudo realizar sus estudios eclesiásticos como los realizamos todos nosotros, es decir, en seminarios y en universidades libres. A él le tocó estudiar a escondidas, a él le tocó estudiar en seminarios clandestinos, porque la persecución comunista no permitía ninguna expresión de fe. De tal manera que yo pienso que el haber vivido en carne propia toda esa realidad de la persecución comunista por ser cristiano, por ser católico, pues suscita en él ese deseo, no de revancha de ninguna manera, no de acabar, sino, hombre, miremos, porque puede ser que sí haya ciertas ideologías que de alguna manera pueden ser compaginadas también con el Evangelio. El Papa fue
Juan Pablo II fue muy abierto, evidentemente, y por eso pues vino toda esa, dijéramos, todo ese periodo en el cual estos países de la cortina de hierro, estos países, el mismo muro de Berlín, etcétera, pues ante las intervenciones del Papa se lograron pues vencer. Pienso que eso obedece, por una parte, a su experiencia personal de haber sufrido una persecución grande, pero por otra parte, eso obedece a las orientaciones claras que tiene la Iglesia. La Iglesia, desde su comienzo, tiene una orientación muy clara en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Eso es muy marcado. Y por eso hay una serie de documentos, de encíclicas, de papas anteriores, de León XIII, de Juan XXIII, encíclicas que van muy en esa línea. Y que Juan Pablo II también, porque otra de las características de él fue su pontificado tan largo, 26 años. 26 años de pontificado, pues eso significa por lo menos una generación muy extensa. Y eso naturalmente permite una visión global de la historia, del mundo, de la sociedad. Me parece que esas dos características, un periodo de pontificado largo y además la orientación que tiene la Iglesia siempre de la defensa de los derechos humanos, llevó a este Papa a que realmente su preocupación estuviera muy acentuada ahí, la defensa de los derechos humanos, y por eso ante el mundo comunista siempre suscitó el diálogo para que esto ya no sucediera. El mundo cambió y eso fue uno de los, como dijéramos, de los derroteros del Papa Juan Pablo II y que ahora ha seguido también el Papa Francisco. El mundo cambió. Entonces no podemos seguir con esquemas del pasado, sino que el mundo cambió y eso nos tiene que llevar a que también nosotros cambiemos de perspectiva. En el caso de Colombia la situación ha sido diferente, tristemente en algunos casos. Bueno, tenemos el monseñor que fue asesinado en Arauca, pero de otro lado también tenemos unos grupos de Iglesia Católica que han sido perseguidos precisamente por defender los derechos humanos. Estamos hablando del caso del CINEP, por ejemplo, siempre ha estado como objetivo por defender la verdad y los derechos humanos. ¿Qué hace la Iglesia como tal para dar ayuda a aquellos que están trabajando en estas funciones que los ponen en un riesgo bastante alto? Mira, en primer lugar la Iglesia los apoya en todo sentido y procura que si hay violación de derechos humanos con ellos, que eso se esclarezca. Eso es bien claro, ¿no es cierto? Es decir, que las cosas se esclarezcan. Cuando ha habido toda esta persecución al CINEP, de la cual usted me habla, de querer, hubo varias veces lo que llaman allanamientos a las oficinas del CINEP para informaciones que el CINEP ha logrado precisamente por su compromiso. De alguna manera allí ha habido presencia de la Iglesia para respaldar a un organismo como ese. Y en segundo lugar, al mismo tiempo que la Iglesia, digamos, jerárquica, se solidariza con estos grupos, se solidariza, los respalda y también les está como iluminando desde su doctrina y desde el Evangelio para animarles y decirles que por ahí es. Seguramente usted ha conocido todo el trabajo del padre Javier Giraldo, jesuita naturalmente, del CINEP, donde él se ha empeñado en los últimos años
en investigar los NNs sepultados en cementerios como Granada, como Vista Hermosa, como La Macarena. Él personalmente varias veces ha venido aquí, varias veces ha estado en mi casa, varias veces se ha quedado ahí. Esas acciones que lo mueven a él, pues ante ciertos grupos lo pueden catalogar como revolucionario, como persona, y es todo lo contrario. Me parece que su compromiso evangélico es lo que lo lleva a él a tomar ciertas decisiones que indudablemente es en bien de la defensa de los derechos humanos. En 1998, al llegar Andrés Pastrana al poder, luego una fotografía con un reloj regalado por las FARC, o a las FARC mejor, se lo regalaron a el señor Pedro Antonio Marín, se dio una zona de distensión en esta región. Y una de las personas que tuvo que habitar en esa zona de distensión fue el padre Ricardo Lorenzo Cantalapiedra, quien ahora se encuentra en México, pero quien en su momento también estuvo detenido por el trabajo que estaba haciendo en sus comunidades. El trabajo de él en qué consistía y cómo garantizar la seguridad para estos sacerdotes que finalmente están haciendo la tarea. Claro, sí, eso fue una realidad triste, pero vivida en ese momento y en ese contexto. Al padre Ricardo se le acusaba de auxiliador de la guerrilla y por eso precisamente lo detuvieron. Estuvo 3 meses detenido. Logramos porque yo ya estaba aquí en la diócesis y hablando con el fiscal, en ese momento Mario Iguarán, pues logramos que le dieran la casa por cárcel. Pero en un principio iba para la cárcel, la Picota de Bogotá. Como digo, se logró un poco por las circunstancias de que era simplemente una persecución política. ¿A qué se debe? Pues naturalmente se debe al compromiso mismo del Evangelio. ¿Qué era lo que movía al padre Ricardo Cantalapiedra y qué es lo que nos mueve a nosotros cuando estamos como en la línea limítrofe? Hombre, el apoyo a los más necesitados. Eso fue lo que movió al padre Ricardo. El apoyo a los campesinos, a ellos que no tenían vías para poder sacar sus plátanos, ¿no? Es que cuando nosotros, por ejemplo, el caso mío, que he tenido la oportunidad ya en 14 años que llevo en la región, de poder constatar, no porque me lo cuenten, sino porque me ha tocado verlo, camionados enteros que se pierde la comida, porque llegan y naturalmente que salen de la Julia, por ejemplo. La Julia es una dispensa grande del plátano. Camiones enteros, pero llegan por esta carretera 3, 4 días enterrados ahí, porque quedan bloqueados totalmente. Hombre, se maduró el plátano. A mí me tocó ver cómo botaban el plátano que se les maduró. Entonces la pérdida grande para todos ellos, los campesinos, los que vendieron, porque entonces ya no les pagan, el otro, el camionero, todo un conjunto de cosas. Evidentemente, cuando se está permanentemente con estas personas, pues lógicamente el sacerdote como pastor quiere que tenga condiciones. Y si le van a interpretar mal, porque en un momento dado, en la homilía o en la catequesis, hombre, estamos necesitando carreteras, hombre, estamos necesitando unas vías que realmente nos ayuden a los campesinos a esto. Y seguramente eso lo interpretaron, no, este está con la guerrilla, porque la guerrilla, evidentemente en su filosofía estaba diciendo eso, pero eso es del Evangelio, eso no es del marxismo, ni de la guerrilla, ni del ELN, eso es del Evangelio. El Evangelio nos está diciendo nuestro Señor, hombre, felices los que trabajan por la paz. Y trabajar por la paz es todo eso.
Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos hablando con Monseñor José Figueroa Gómez, obispo de la diócesis de Granada. Quiero preguntarle acerca de ese hijo pródigo y de ese Padre Nuestro que todas las noches quizás usted y yo rezamos, pero que ahora nos pone a prueba. Estamos hablando con los que saben. Estamos hablando con los que saben. Monseñor José Figueroa Gómez es nuestro invitado hoy, es el obispo encargado de la diócesis de Granada, obispo en propiedad de la diócesis de Granada. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. En el caso mío trato de decirlo por la mañana y por la noche todos los días. Es una frase o una oración que suena sencilla, pero que ahora está a prueba, Monseñor. Ciertamente, es la oración del Padre Nuestro, la oración que nos la enseñó nuestro Señor directamente, la oración que decimos siempre que vamos a la celebración eucarística. En la Eucaristía, antes de recibir la comunión, en el rito que tenemos de la Eucaristía, recitamos la oración. Y con mucho tino, diría yo, con mucha sabiduría, aparece la oración del Padre Nuestro antes de recibir la comunión. Porque la Iglesia nos quiere hacer saber que para estar en comunión verdaderamente necesitamos perdonar. No solamente necesitamos venir a la Eucaristía y cumplir con la misa. Es que yo voy a misa todos los domingos, le dicen a uno con frecuencia. No, ¿yo de qué me voy a confesar? Yo voy a misa los domingos, yo no mato, yo no robo. Y sí, eso puede ser cierto, no mata, no roba, va a misa los domingos, pero es que no solamente esos son los mandamientos son 10 y podemos quebrantarlos de una y otra manera. Pero lo que yo quiero subrayar en este momento es, por algo está la oración antes de recibir la comunión, porque para recibir la comunión yo necesito estar en comunión, como lo dice la palabra. Si yo tengo en mi interior un resentimiento, un rechazo, una envidia, un odio, yo no puedo recibir la comunión dignamente. No, a lo mejor la recibo de una manera folclórica, de una manera maquinal, pero no realmente con el sentido que tiene. Por eso, recitar el Padre Nuestro tiene un compromiso de comunión. Perdónanos como nosotros perdonamos. Y usted me hace la alusión por el momento en que estamos viviendo. El momento que estamos viviendo que es bien difícil, ciertamente, y que se nos está pidiendo, hombre, una actitud de perdón también para con estas personas que en un momento dado estuvieron totalmente equivocadas y que en un momento dado nos pudieron haber hecho mal. Pero yo pienso que en este sentido son muchas las personas que nos han venido dando ejemplo de ese perdón. Yo creo que todo ese proceso que se tuvo durante los diálogos, esas personas que fueron las víctimas, que fueron a La Habana a conversar con estos señores, a tener esos diálogos, recordemos por los anuncios periodísticos y televisivos, la inmensa mayoría de ellos decía, yo les perdono. Yo tuve un caso reciente que para mí fue estremecedor, le digo yo, fue estremecedor. Imagínense que hace unos 3 años, me parece, estuve muy cerca de una señora de aquí, de Villavicencio, a quien le secuestraron su hijo de 19 años. Estaba en la universidad y el secuestro era un secuestro extorsivo. Lo que pedían era plata. Evidentemente la familia que tenía su negocio, un negocio normal, no era un negocio pues de grandes cantidades de dinero, sino el negocio de una familia sencilla, diría yo. Sin embargo, ellos dieron el dinero, lo que le estaban pidiendo, y volvieron a hacerle una segunda petición de dinero.
que como usted sabe, eso era común, pedir una cantidad ahora, pedir otra cantidad. La segunda cantidad no la pudieron dar porque no tenían más, realmente no tenían más. Pero lo triste de todo es que a este muchacho casi que desde el comienzo del secuestro lo mataron. Y sin embargo lo estaban extorsionando. Eso fue dolorosísimo, evidentemente, cuando ya se comprobó y apareció el cadáver, que lo entregaron y todo. Y después, en estos días anteriores, me volví a encontrar con la señora. Yo le hice una llamada y evidentemente, pues, no más que para saludarle, porque los momentos en que sucedió eso fueron muy duros. Para mí personalmente sufrí muchísimo, porque claro, a uno le da mucha ira, impaciencia, que lo engañen de esa manera, y a una madre de familia, a un padre de familia. Sin embargo, quedé yo muy impresionado cuando me dijo, Monseñor, muy dura esta realidad que yo viví, pero sabe que ahora estoy más tranquila porque he perdonado a esos señores. Es decir, cuando uno perdona realmente, hay como algo que se aflora, que se saca de la existencia humana y lo hace a uno mucho más tranquilo y sereno. Como digo, yo quedé muy, muy impresionado cuando ella me dijo, y yo sí estoy muy contenta, me decía así, de que todavía no se sabía nada de la firma, pero que ya se iba hacia allá, de que eso se logre, de que eso se logre. Ahora, esos son procesos y que no a todas las personas se les puede pedir de la misma manera y en el mismo tiempo. Esto mismo, por ejemplo, me sucedió hace 2 semanas que estábamos reunidos allí en la casa de pastoral, en San José, 150 agentes de pastoral con los sacerdotes y los laicos de las distintas parroquias. Y evidentemente yo les hablé de todo este compromiso que tenemos ahora, es decir, de cómo tenemos que mirar con esperanza todos estos diálogos y cómo tenemos que mirar con una gran ilusión. Y se me acercó una jovencita que yo conozco de hace muchos años, porque es una catequista de una de nuestras parroquias, ya cuando se despedía porque se iba de nuevo, y me dijo, padre, Monseñor, muchísimas gracias por este encuentro, ha sido muy fructuoso, muy bien, y me dijo, solamente que yo le pido a Dios que pueda tener la esperanza que usted tiene, me dijo esta jovencita. Yo no tengo esa esperanza, yo no tengo esa esperanza. Y claro, yo sabía por dónde había pasado ella. Es decir, 2 tíos los secuestraron y los mataron. Un hermano lo desapareció la guerrilla. Es decir, fue víctima esta pobre muchacha, pues no es tan muchacha, pero bueno, esta joven, de ellos en varias oportunidades y con varios familiares. Y yo dije, tiene usted toda la razón. Aquí lo único que podemos hacer es pedirle a nuestro Señor que le vaya sanando. Usted tiene toda la razón de sentir eso que está sintiendo. Y claro, usted me está diciendo a mí, quisiera tener la esperanza, sí. Yo en carne propia tengo que decir que no he pasado por estas circunstancias. He pasado por esos momentos difíciles porque la gente me ha llegado. Yo tuve que acoger en muchas oportunidades en mi casa episcopal gente desplazada que me llegaba a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche pidiéndome algún auxilio, y allá los acogíamos en los años 2002, 3, 4, que fue bien terrible esos momentos, y evidentemente eso me enternecía a mí y me hacía sufrir con ellos, pero no fui yo el desplazado, no fue mi hermano el desplazado, no fue mi papá el desplazado. Cuando uno sabe que es el papá o que es la mamá la que le han desaparecido o el hermano se lo han llevado, las cosas son distintas. Pero allá llega también la gracia del Señor, le dije yo. Allá llega la gracia del Señor y usted es una mujer de fe y llegará el momento. Pídale al Señor
que sea sanada también allá. Y uno de eso es lo que estoy pidiendo. Y a raíz de lo que usted nos decía, yo le he pedido que me dé la esperanza que tiene el obispo, me decía ella. Agradable. No. En las redes sociales hemos tenido que ver desde el momento en que se anunció que los diálogos iban a ser una realidad y que ya el 26 de septiembre se va a dar una firma de esos acuerdos, muchísimas reacciones en contra por lo que le van a dar a estas personas que se van a desarmar, que se van a desmovilizar. Y casualmente al ir a la iglesia escucho nuevamente el pasaje del hijo pródigo. No sé cuántas veces en el año se tiene en cuenta ese pasaje, pero como de una forma casual lo volví a escuchar. ¿Ellos podrían ser nuestros hijos pródigos? Sin duda alguna que sí. Fueron personas que en su momento estuvieron por un mundo equivocado totalmente, un mundo de maldad, querámoslo llamar como lo queramos. No vamos a dar juicios, porque cuando uno analiza con detenimiento, se da cuenta de que hay en todas esas personas unas razones que lo llevaron precisamente a obrar así. Y por consiguiente, el Papa Francisco, en toda su sabiduría, y que nos ha abierto tantos horizontes, él lo que nos dice, ¿quién somos nosotros para dar un juicio ante una persona que obra de determinada manera? Entonces, no se trata de dar juicios y de condenar, pero sí se trata de decir de que hubo unos comportamientos equivocados de esas personas. Si ahora, con estos diálogos, hombre, estas personas reconocen, y lo están haciendo, están reconociendo. Algunos pues se quejan de que no han pedido perdón. Es que hay muchas maneras de pedir perdón, digo yo, pero estos señores están pidiendo perdón, sí, nos equivocamos. Y como decía anteriormente, estas personas que han ido allá a La Habana o que fueron de las víctimas, pues la mayoría reconocen de que, hombre, sí, en ellos se les ve una actitud distinta. Entonces yo creo que sí son los hijos pródigos. Y los hijos pródigos, el papá los acoge, el padre los acoge. Yo creo que no podemos tener la actitud del hijo mayor. El hijo mayor de la parábola de ninguna manera aceptó. No aceptó de que llegara el hijo menor de nuevo a la casa, y por eso inclusive se refiere diciendo, ese hijo tuyo, ni siquiera dice mi hermano, no, ese hijo tuyo que ha despedazado la herencia que le dio, ahora viene y lo acoge, ¿no? Yo pienso que usted trae a colación esa parábola del hijo pródigo y viene muy bien, ciertamente que sí. Yo pienso que esa es la actitud que nos debe a nosotros motivar para que tengamos un principio de acogida, de reconciliación. Desafortunadamente, este tema de la paz se ha polarizado mucho y se ha politizado. Y por encima de la política y por encima de la polarización, yo creo que hay que buscar el bien de la patria, el bien de nosotros. Yo suelo decir a los sacerdotes y cuando doy las catequesis y en las homilías, mire, aquí no se trata del futuro del presidente Santos y lo que le vayan a dar, si el premio de paz o no, como dicen algunos. Aquí no se trata tampoco del futuro del expresidente Uribe, no se trata de eso, ni se trata tampoco del futuro de las FARC o del ELN. Aquí lo que se trata es de tener la esperanza y de que se realice que todos podamos vivir como seres humanos. Eso es lo que nos mueve. Yo les digo con toda claridad, y aquí yo le agradezco a usted que me haya hecho esta entrevista y que esté aquí delante de este medio televisivo, que yo sé que muchas personas lo siguen. Yo les digo con toda
la verdad y con todo el corazón, lo que nos mueve, lo que me mueve a mí como cristiano, como católico, como obispo, es eso, tener la esperanza de que vivamos como seres humanos y que no nos matemos como nos hemos venido matando durante estos 50 años. Que no nos matemos, que no nos volvamos a secuestrar, que los hijos de ustedes y sus nietos tengan unas condiciones de vida humana, que todos podamos vivir como seres humanos, que no solamente unos pocos. Yo sé, y lo sé porque yo tengo familia en Bogotá y viven bien y todo lo que sea. Bueno, las personas que viven en esas ciudades, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, etcétera, Cali, pues en su buena mayoría viven exentos de toda esta violencia, pero son unos pocos. Aquí lo que estamos nosotros luchando es para que todos nosotros, el campesino, el niño que vive en la vereda, el que está allí más allá, viva verdaderamente como hijo de Dios, como Dios nos quiere, porque es que el querer de Dios es ese. Dios quiere que todos vivamos como hijos de Él, con lo fundamental, no con grandes riquezas, pero sí con una salud digna, con una educación que responda a las exigencias del momento, con una situación de tranquilidad, que yo pueda trabajar tranquilamente y que en mi trabajo se me reconozca, que tengamos esa esperanza, con eso nosotros nos animamos a seguir adelante. De tal manera que yo quiero dejar sentado que esto no es la paz del presidente Santos, ni es la paz del presidente Uribe, de ninguna manera. Es la paz de nuestro Señor, la paz del Evangelio, que solamente se busca cuando hay justicia, cuando hay equidad, cuando hay equilibrio. Que a lo mejor vamos a tener momentos oscuros, los hemos tenido y los vamos a seguir teniendo, sí, pero hay una luz de esperanza muy grande. Y así como decía al comienzo, hay otras raíces de violencia. Esta es una violencia, la violencia armada, que en este momento vemos con esperanza que se puede suprimir. Señores, estuvimos hablando con los que saben, Monseñor José Figueroa, cómo perdonamos a quienes nos ofenden. La próxima vez que recemos el Padre Nuestro o que oremos, pensemos en que lo que estamos poniendo son condiciones que nos pueden afectar. Les acompañó Miguel Ángel Dueñas, esperamos tenerlos en una nueva oportunidad.